Estimados, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les hablamos acá desde nuestro podcast Política y Tequeños, una iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer con Nuevo Ciudadano. Nuestra fundación, les habla Carlos Rafael Faría desde Santiago de Chile, donde hablamos temas de política y actualidad de Chile y el mundo. Hoy nos encontramos con Gabriel Alemparte. Él es abogado, magíster, académico, político de la sociedad chilena, ex miembro de la ADC, también del actual Partido Demócratas de Chile, presentador o uno de los panelistas duros del programa Sin Filtros, conocido acá en nuestra comunidad chilena, y hablaremos sobre algunos temitas interesantes del centro, de actualidad, de política, de contingencia. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos en un escenario que ha ganado José Antonio Kast, como ha ganado, ¿ah? Esta es la realidad. Y la primera pregunta es, ¿cómo se incorporaría a través de esa alianza que muchos han hablado, pues, que muchos han comentado, desde el centro político hasta la derecha dura? ¿Cómo o qué posibilidades hay? Vamos a empezar por allí, de que el centro político se incorpore a una administración llevada por José Antonio Kast, entendiendo de que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado están empatados, así que necesita alianzas. Así es. Mira, a ver, hago una precisión. Yo fui miembro del Partido Demócrata Cristiano, hoy día soy vicepresidente. Claro, ex DC. De Demócrata, partido que creamos básicamente cuando nos opusimos al proyecto constitucional del año 22, al proyecto refundacional que tenía la izquierda para instalar un nuevo texto constitucional en Chile. Y efectivamente ha sido un largo devenir, ha sido largo el trecho, que ha pasado poco tiempo, uno dice 3 años, han sido 3 años muy intensos en la política chilena, que probablemente concluyen con la elección de este domingo. Y por lo tanto, efectivamente, yo creo que en estos 3 años lo que ha ocurrido, lo que venía ocurriendo ya hace un buen rato, probablemente desde el estallido social, que Chile viene experimentando un cambio en los clivajes y los paradigmas políticos que tenía Chile anteriores, digamos, ¿no? Nuestro país se divide en derechas e izquierdas básicamente por un clivaje del sí y el no, quienes estuvieron en contra de Pinochet y quienes estuvieron a favor. Y eso dividía la política chilena. Ese clivaje se fue de alguna manera atenuando por una razón muy obvia. Hace pocos días atrás se cumplieron 18 años desde que el general Pinochet murió. Por lo tanto, hay una generación completa de chilenos que ya vota, que estaba recién nacida cuando el general Pinochet había muerto. Por lo tanto, claramente el clivaje del sí y el no se fue cambiando por un clivaje muy distinto, que tiene que ver un poco con el contexto latinoamericano que tenemos, y mundial también, que son las fuerzas que están disponibles a luchar por ideas que defiendan la democracia, la libertad, y el Estado de Derecho democrático, y por otro lado fuerzas que desde una izquierda radical, no esa izquierda que nos acostumbramos durante los 90, que era una izquierda de la tercera vía. La otra vez veía una foto ahí con Ricardo Lagos, Tony Blair, Felipe González, Fernando Enrique Cardoso. Claro, esa era una centroizquierda de verdad, digamos, una izquierda que supo avanzar, supo hacer de este país un país grande. Pero aquí la izquierda claramente se radicalizó, ese mundo se escondió, luego se perdió, luego se fracturó, y finalmente en el silencio terminaron siendo muchos cómplices y otros que veníamos de ese mundo y dijimos, bueno, no estamos disponibles. Entonces, haciendo ese contexto, tu pregunta, que es un poco largo, pero vale la pena comentarlo. Yo creo que efectivamente lo que ocurre hoy día es que nos vemos enfrentados a una elección más o menos similar. Yo creo que no es una elección que esté en la lógica del sí y el no, por cierto que no.
Es una elección que nos pone dos tipos de sociedad adelante, y eso además súmale que estos últimos 4 años han sido un gobierno muy deficiente, muy malo, con una administración extremadamente negligente, incapaz de resolver los problemas, sino tan solo de agravarlos. Problemas de seguridad, problemas de migración, problemas de empleo, de estabilidad económica, de crecimiento, de inversión. Este gobierno lamentablemente se perdió una oportunidad gigantesca y una izquierda radicalizada terminó llevando a su candidata más radicalizada, que bueno, la vimos esta semana, cómo apareció desde la sombra de lo que realmente es, nomás se sacó la máscara, ¿no? Y efectivamente sí, probablemente nosotros, a ver, el centro, nosotros le dimos apoyo a José Antonio Kast, desde Demócratas, Amarillos también concurrió. Yo estuve con José Antonio Kast varias veces, y he estado antes con él varias veces. Veníamos conversando hace mucho tiempo. Yo tengo diferencias con él, sin duda. Las hemos tenido, las hemos conversado, las hemos procesado siempre. Y efectivamente creo que lo que viene, y ahí yo sí comparto con él un análisis, yo creo que tenemos por delante un gobierno muy complejo de una suerte de emergencia nacional donde tenemos que enfrentar desafíos tan profundos y tan complejos que creo que todos tenemos que estar disponibles para apoyar al presidente electo y sacar a este país adelante y sacarlo de este empantanamiento en que el país de un día a otro dejó de perder la esperanza. Y eso yo te diría que fue el año 2019 con un estallido de violencia brutal del cual tenemos todavía poca noción de lo que ocurrió. De lo que en verdad ocurrió. De lo que en verdad ocurrió y lo que... Y uno cada vez que mira un poco el panorama internacional de nuestra región empieza a ver que esto está ocurriendo en otros países también. Uno ve cómo ha habido un cambio importante en Bolivia con Rodrigo Paz, un cambio importante que viene en Perú, probablemente el cambio en Argentina, y así en Ecuador. Colombia todavía queda ahí, pero claramente Petro ya no está en una posición cómoda hace mucho rato. Y por lo tanto lo que hay es una mirada que creo que Paraguay también es otro ejemplo de un cambio profundo. Entonces creo que lo que viene es un momento que tiene que ver mucho con el contexto regional, que todavía quizás no somos capaces de mirarlo desde fuera, pero que yo creo que, y espero que a partir de este gobierno que viene, tengo puesta la esperanza en que podamos volver a tener un Chile que crezca, que tenga empleo, que tenga oportunidades para todos y que tenga más seguridad, que pueda resolver los problemas que más aquejan a las personas. Un gobierno que no se fije tanto en la ideología para resolver los problemas, sino que sea un gobierno que se fije en el sentido común, que esté puesto en la gestión, en la administración. Yo creo que eso es muy importante. Ese escenario que describes demuestra una realidad, y es que vivimos en un mundo polarizado. O sea, ahorita lo que pasa en Chile no es algo, lo hemos conversado días anteriores con otros panelistas, no se escapa esa realidad de extremos. ¿Cómo desde el centro político, y es una pregunta insistente, podemos relanzar o reimpulsar, mejor dicho, esas ideas que durante mucho tiempo, al menos 3 generaciones, otorgó estabilidad, desarrollo y progreso no solamente al país? Hablo de la centro-derecha, ¿no? Y en parte de la centro-izquierda, aun cuando yo al menos personalmente no soy tributario de ellos. Creo que la socialdemocracia no es buena por muchas razones. Creo que en la centro-izquierda hay ideas sin sucedáneos que dan soluciones genuinas o que pueden dar soluciones genuinas y auténticas a problemas de la sociedad actual. Pero lo cierto es, ¿cómo queda el centro ahorita? ¿Qué hacemos? Sí, en una posición, yo voy a ser bien franco, yo creo que estamos en una posición bien inconfortable, ¿no? Las últimas elecciones parlamentarias no fueron fáciles, por varias razones. Una, yo creo que también las cosas hay que analizarlas un poco desde el sentido práctico. Creo que
no fue fácil y no ha sido fácil armar partidos desde el centro, partidos políticos desde el centro a partir del año 22, porque hemos tenido una sucesión de casi 14 procesos, casi 14 procesos electorales desde el año 20 hasta acá. Por lo tanto, armar un partido en un momento electoral continuo, como ha sido los últimos 5 años, ¿ah? En Chile, hace muy difícil poder tener la fuerza para poder levantar un partido y al mismo tiempo levantar la capacidad de ganar candidatos. ¿Ah? Así todo, nosotros fuimos capaces de constituirnos a nivel nacional, lo logramos un poco antes de las parlamentarias, lo que también es un esfuerzo, una dificultad adicional, ¿no? Logramos montar un partido a nivel nacional, logramos presentar candidatos, tampoco nosotros fuimos en una lista acompañado con la centro-derecha, que nuestros aliados naturales en este momento, es evidente. Y en esa lista, claro, nosotros éramos los hermanos más pequeños, pues, los hermanos recién llegados, y por lo tanto costaba o era más difícil poder encontrar candidatos y también espacios, ¿no? Ahora uno sabe que esto es lento, no, nada es rápido en política. La política requiere de ser capaz de ir convenciendo, de ir trabajando, de ir avanzando de a poco. Yo creo que este gobierno va a marcar mucho la... yo lo conversé con José Antonio Castel uno de estos días y le decía que claramente los presidentes de Chile eran aquellos que eran capaces de gobernar, que eran más recordados, eran aquellos que eran capaces de gobernar con el centro, pero también con una suerte de moderación, entendiendo que no se gobierna para unos pocos, como para lo todos, hizo sino para todos, ¿no? Yo creo que mi impresión, puedo equivocarme en el futuro sin duda, como todo, es que él tiene bastante claro eso. Me dio la sensación en la conversación que cuando se acercan los momentos en que la gente aquilata la responsabilidad que puede llegarle sobre los hombros, claramente empieza a cambiar o a tener posiciones más flexibles frente a ciertas miradas que tuvo en algún momento. Y yo creo que ese cambio es un cambio honesto, me parece. Y en todo caso, creo que eso es política. Por cierto que sí. Dignificas la política transando sin, claro, sin dejar de ser lo que eres. Como dice el cardenal Retis, cardenal mexicano, no venimos a darle cátedra a nadie, pero tampoco nos vamos a diluir en el conjunto. No, por cierto que Entonces, no. Por cierto que no. Entonces yo creo que ahí va a haber que reconfigurar la idea del centro. Yo tengo mucho miedo a que creo que el centro se desconfiguró, además, no solo por el tema práctico que les decía, sino también por un tema más complejo. Yo creo que el centro ha dejado de representar en un mundo tan polarizado a ciertos sectores. Y el centro, más bien, en Chile, el fenómeno populista de Parisi, que nadie lo vio venir. O sea, solo una encuesta por allí. Exacto, y que yo creo que es un fenómeno muy de un público que el centro podría captar. Gente más bien moderada, pero tendiente a la idea de una economía libre, de libertades públicas. No, y fíjate que hablando de Parisi, antes de continuar, me permite que nos detengamos, y es que eso pasó delante delante de los ojos de todos los analistas al ver, pero claro, uno lo dice ahora en retrospectiva, porque en ese momento nadie lo vio, pero al ver cómo la curva tendencial caía de José Antonio Castro, se inflaba Kaiser, quiere decir que esos votos se le iban a Kaiser. Janet Jara se estanca, Matei se estanca, pero había una alta intencionalidad de voto. ¿Para dónde se iban esos votos? Pero claro, eran para Parisi, pero eso no se vio en ese momento. Sí, pero ahí hay un tema bien interesante, porque si tú miras y desglosas el voto Parisi, el voto Parisi no se da en la región metropolitana. No, en el se norte, da ¿no? en el norte particularmente, pero además en las cabezas de capital. Hay
hay un chileno que es fruto del progreso, que es una generación posterior a la de sus padres, que está en el progreso, que se insertó al mundo, que consiguió su carrera universitaria y que quiere trabajar tranquilo, quiere un Estado que lo ayude, no un Estado que lo tranque, que cree en la libertad, que cree en el emprendimiento. Y yo creo que ellos en Parisi lograron entender, o sea, lograron ver a alguien que cree en eso. Yo creo que yo tengo una crítica profunda con Parisi en el sentido que creo que es básicamente un populista, no es más que eso. Claro. Que él tenga ciertas características que ilustren a ese mundo, sí, por cierto que sí, es un profesor universitario, es alguien que proviene de un mundo más bien moderado, no es, pero su forma de solucionar los problemas no es la que uno esperaría desde un centro racional, más político. Y yo creo que esa es la conquista, ir a buscar a mucha de esa gente en las regiones, en las cabezas de región, en el norte, en las cabezas de provincia, donde uno ve que esa clase media, en definitiva, buscó otra alternativa. Y ahí el centro nuestro todavía no encontramos hacia dónde levantar bien la cabeza. Yo creo que ese es nuestro desafío, ¿no? Oye, Gabriel, tú pudiste disputarte un curul en las elecciones. ¿Por qué? Quisiéramos preguntarte por qué no fue eso, o sea, por qué no esa decisión y ya en la tolda de demócratas o en la organización, ¿qué papel juegas? A ver, bueno, ¿qué viene ahora para ti? No fui al Parlamento, me lo ofrecieron muy generosamente en varios lugares y en varias posibilidades. Una posibilidad era ser senador por el Maule, en reemplazo de Jimena. Estábamos todavía en esa discusión si Jimena iba a ser o no candidata. Cuando decidió ir también estaba la posibilidad de que yo fuera de segundo en la lista, lo que habría dejado finalmente primero en la lista, producto de la decisión que tomó el Tribunal Calificador. También hubo varias ofrecimientos para ser diputado, pero la verdad es que yo hoy día, por un tema básicamente personal, de ejercicio profesional, no estoy en el día a día de la política y la verdad es que hoy día tengo, por razones personales, soy padre de 3 hijos chicos, entonces tengo todavía ciertas cosas que me impiden tomar una decisión, una responsabilidad de comprometerme con un cargo como ser senador o diputado hoy día. Pero no lo descarto en el futuro jamás. A mí la política me gusta, pero tampoco estoy en la política por los cargos. Me gusta estar porque creo que uno puede influir con las ideas para generar cambio en la sociedad. No tengo ninguna aspiración en este momento y dentro del partido, bueno, estamos en un momento bien crítico, complejo, que vamos a empezar a conversar, bueno, esta semana que viene, respecto de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No en el sentido de cargos, ni de posibilidades, sino más bien de la estrategia de fondo, porque nosotros entramos en una disolución de partido, producto de la ley electoral, no alcanzamos el umbral del 4, o sea, del 5%, ni de los 4 parlamentarios electos, por lo tanto quedamos con 2 senadores, elegimos un senador y elegimos una sola diputada, claro. Entonces, y no tuvimos el 5%. Entonces hay que pensar nuevamente, porque en marzo la ley electoral nos va a dejar sin partido. Y necesitamos repensar un poco nuestra política de alianza, nuestra política para mirar qué es lo que vamos a hacer al futuro, cuáles van a ser. Yo creo que, ¿sabes qué? No hemos tenido, lamentablemente en Demócrata... Han manejado escenarios, pues, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que en Demócrata, como te decía, ha sido tal el tráfago. Imagínate un partido que se monta sobre la base de un momento político en que venía un horror de constitución que teníamos que parar porque eso era el fin. Ahí hubiésemos caído en un... Yo creo que los chilenos no logran, o quizás sí lo logran, porque los números pareciera que son así, ¿no? Pero nadie logra vislumbrar lo que nos podría haber pasado con esa constitución.
Y nosotros montamos un partido en esa lógica, y entre medio de eso vinieron las elecciones más municipales, gobernadores, parlamentarias, concejales, consejeros. Entonces, claro, quizás nos faltó detenernos, porque era imposible hacerlo, a pensar un poco, a darle un peso de mayor pensamiento intelectual a cuál era el rol de ese centro. Y nos subimos al barco nomás, nos embarcamos en la playa y salimos nomás, no pensamos mucho. Y yo creo que ahí hay una tarea que tenemos que hacer en los próximos meses y probablemente en los próximos años para seguir en esto, que tenga que ver con repensar la figura del centro. Y todavía las arenas están demasiado movidas. Sí, todos han sido muy rápidos, muchos y muy duros. Exactamente, ha sido una etapa muy dura. ¿Es posible que el centro se reconfigure agrupando a distintas toldas? Es decir, ¿han pensado la posibilidad, por ejemplo, de amarillos, del mismo Evópoli, que también está en esa situación, entiendo? Sí. Que quieran reimpulsar una nueva plataforma y que logre concertar, por decirlo de alguna forma, a todos esos liderazgos? Absolutamente. Nosotros lo planteamos desde un inicio con amarillo. Nosotros fuimos de la idea de estar juntos. De hecho, en la municipal fuimos juntos. Fueron juntos, así es. En un lema que se llama Centro Democrático Unido. Y nos fue bastante bien en esa oportunidad. En concejales obtuvimos un 0,6% menos que la Democracia Cristiana. Por decir de algún grupo tradicional, en comparación. Claro, estoy comparando con un partido que tiene 70 años. 70 años de vida política. Entonces, y que tiene una capacidad de levantar candidatos a lo largo del territorio nacional que nosotros no tenemos, ¿no? Pero, claro, lo que nos va a venir es pensar precisamente eso. No solamente la política de alianzas, yo creo que sí, comparto contigo que la política de alianzas natural es esa. Y quizás más allá. Sí, hablo de esos tres porque son centro-derecha, sí. Y uno escucha los discursos y en verdad tienen muchos puntos de encuentro. Por supuesto. Entonces, por ahí yo creo que va a venir y va a haber que pensar también ¿para qué? A mí lo que más me preocupa es el para qué, ¿no? ¿Qué quieren lograr? Claro. ¿Para qué queremos ese centro? Porque si es para tener un conjunto de personas que piense distinto, o sea, uno ve la bancada del PDG y ya no han ni siquiera asumido y ya tienen diferencias graves. Giles ya tienen sus diferencias. Claro, entonces y uno es cosa de saber quiénes son las personas que están en esa bancada, como para entender que hay miradas muy distintas. Entonces, también en esto, lo que también nos pasó, que fue otro tema que también creo que tenemos que volver a repensar, fue la relación con nuestros parlamentarios. Nuestros parlamentarios era gente que venía de otras tiendas. Okay. Entonces, eso también hace que tú no armes desde cero. Tú comienzas como con el conjunto de personas que se van sumando, y a veces uno se suma sin tener mucha claridad dónde va. Y eso creo que tiene que estar muy claro para que la gente que se nos sume tenga claridad hacia dónde vamos. Eso es un tema ideológico en todo caso. Por cierto que sí. Mucha gente hoy piensa que la ideología ha sido o está desplazada a un plano menos importante, pero lo cierto es que al final todos se definen un tema ideológico, porque la ideología es cómo o te permite a ti decir cómo entiendes la realidad o cómo quieres o crees que debe ser, y nos guste o no. Así es. Estamos en tiempos de premio Nobel, ¿no? Muy contento. Ha sido un hecho histórico para nuestro país, nuestra primer premio Nobel, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. ¿Qué impacto puede tener ella? Y de hecho en la campaña electoral, en el último debate, vimos que fue comentado y casi que defenestra un poco, terminó defenestrando a Jara, porque en el conjunto de la opinión pública chilena cayó muy mal que le haya llamado golpista a María Corina Machado, aparte de la venezolana, que dijimos todo lo que dijimos. Pero el papel de María Corina Machado respecto a Chile
¿Cuál es? O sea, ¿cómo deberíamos responder a eso? O sea, ¿qué impacto puede tener entendiendo que aquí la comunidad venezolana es importante, que hay una cuestión migratoria que no fue tema hoy en nuestra charla, pero es un problema de política pública y los migrantes, por mal o por bien, no sé, más por mal, fuimos tema hasta el último momento en campaña. ¿Qué rol juega? Para la comunidad política en general, en todo caso. Mira, a ver, primero decir que este premio Nobel, desde el momento en que se otorga, esa noche maravillosa en que se interrumpe el sueño de María Corina Machado y ella con ese miedo, ¿no? Yo lo describí en una columna ahí en la tercera. Recibe ese llamado hasta el momento en que, claro, en toda esta salida que no sabíamos si llegaba o no llegaba a Oslo, la recepción del premio por su hija María Corina Sosa, todo ha sido extremadamente emocionante. Creo que reconfigura esos liderazgos morales donde liderar se hace no solo con palabras, sino también con gestos, ¿no? Ver a María Corina con ese coraje inmenso, con esa valentía brutal, amenazada saliendo en una lancha, no sabemos muy bien la operación, pero llegando a Oslo y saltando las rejas para abrazar a los venezolanos es algo que emociona, porque te recuerda a liderazgos como los de Lech Walesa, los de Nelson Mandela, de gente que, claro, tú dices, no ha abrazado a sus hijos en 2 años. Yo te decía hace un rato que yo no había sido parlamentario porque en el fondo por los tengo niños, hijos, claro. chicos, entonces uno dice, wow. Y hay un punto, y ahí voy a lo que tú me decías. En el discurso que lee su hija, extraordinariamente bien, dice, no nos dimos cuenta de lo débiles que eran nuestras instituciones hasta que el liderazgo que apareció lo empezó a destruir desde dentro, ¿no? Y claro, ahí hay un llamado a atención. Para toda la comunidad política. Para todos, para Latinoamérica completa. Nuestras instituciones son débiles, ¿no? Aunque parezcamos países, Venezuela es el mejor ejemplo. Venezuela era un país tremendo, gigantesco, un país lleno de posibilidades, un país que era rico en América Latina. Sin embargo, sus instituciones no pudieron resistir la tentación del populismo de izquierda más duro, ¿no? Y nos puede pasar a cualquiera. Le pasó a los bolivianos durante 20 años. Rodrigo Paz está haciendo un trabajo extraordinario. En pocas semanas. En pocas semanas, pocos meses. un trabajo extraordinario, un mes lleva a la presidencia de Bolivia. Lo que han hecho los colorados en Paraguay estos últimos años, teniendo un Paraguay que crece al 5%. Lo que está haciendo el mismo Milei con las salvedades que podamos con las salvedades de Milei, sí, que sí. Es una particularidad Milei, ¿no? Pero si uno decanta a Milei y al personaje, lo que hay tras eso es una manera de interpretar la necesidad de restituir la credibilidad y el poder de las instituciones. Y eso creo que es algo que le hace bien a Latinoamérica. Por eso creo que María Corina es para todos nosotros una luz en el continente, porque también lo que se resuelva en Venezuela, que yo espero que sea lo antes posible. Todos esperamos que sea lo antes posible, también va a ayudar a mitigar el dolor de un pueblo que para nosotros no puede ser indiferente. Que el dolor del pueblo venezolano y la posibilidad de que los venezolanos también puedan y podamos ayudarlos también en lo que se pueda y en lo que ustedes requieran, volver a reconstruir Venezuela, porque eso va a ser una tarea titánica, ¿no? Y ahí van a tener que comprometerse. ¿Crees que Chile pueda tener un papel importante en eso por las relaciones que se han creado en atención a la acogida de migrantes y a todo lo que, lo que ha transformado Chile? Porque mira, el tema de migratorio, primero, no es negativo. O sea, la proyección que se tiene es que la migración ha sido negativa para el país por el discurso que se ha montado, ¿no? Pero en términos generales, no es negativo. ¿No?
Pero nadie, claro, si no se atreven a valorar que no es negativo, menos se van a atrever, o no se atreven a valorar, o no ven esta segunda etapa que es más, que subyace, y es lo positivo que ha sido para nuestra comunidad venezolana, todo lo que hemos aprendido acá. Es increíble todo lo que nosotros, muchos de nosotros, hemos aprendido en este país, valioso, aquí y para cualquier otro país donde uno vaya. ¿Crees que Chile, directa o indirectamente, tenga un papel importante en ese proceso de regeneración de Venezuela como país? No solo creo que tenemos que hacerlo, creo que tenemos que comprometernos en ese proceso, porque no va a ser fácil. Porque no va a ser fácil, porque las transiciones democráticas nunca son fáciles, porque son transiciones complejas, duras, difíciles, donde a veces hay que transar muchas cosas, donde además la sociedad venezolana ha sido quebrada, ¿no? El exilio es brutal. Va a costar, y si nosotros podemos ayudar en eso, yo comparto contigo, yo creo que la migración no es en ningún caso negativa. Yo creo que la migración en los países siempre es positiva. ¿Ah? Lo que pasa es que, claro, lo que ha acompañado esto es un tema que nosotros no hemos podido resolver respecto a la migración, que es la incapacidad de poder controlar nuestras fronteras para que quienes entren sepamos bien quiénes son, la incapacidad que tenemos también de administrar el cómo esa migración contribuye, cómo también le hacemos más fácil el camino al migrante que viene a hacer el bien, porque digámoslo, tenemos un sistema en Chile espantoso, tremendamente enquilosado, donde los venezolanos muchas veces esperan residencia definitiva, o los extranjeros en general. Años. Entonces, hay un problema sistémico, pero que es de nuestra institucionalidad, que no ha sabido procesar bien la temática migrante. Ese es el problema que hemos tenido, y yo creo que eso ha hecho que en el fondo los focos se pongan donde existen los problemas, y es evidente que la migración trae problemas también, sino todos los fenómenos traen cosas positivas y también traen algunas cosas negativas. Entonces, claro, es más fácil fijarse en un grupo de 3 o 4 venezolanos asaltando en un auto, porque produce mayor espectacularidad, además porque nuestro crimen era bastante distinto, la instalación del Tren de Aragua o de multinacionales del crimen organizado, que fijarse en los miles de venezolanos que contribuyen a este país todos los días, que hacen que este país funcione, y que se han adecuado a una sociedad y no solo se han adecuado, sino que se han incorporado a una sociedad y que son parte de una sociedad. O sea, ya el tiempo que ustedes llevan hace que hayan hijos chilenos, parejas chilenas, claro, que haya una relación que no va a poder, que no se rompe porque Venezuela vuelva a la democracia. Es muy probable que algunos vuelvan, otros no. Es muy probable que nuestra conexión continúe como lo continuó durante muchos años, nuestra conexión de chilenos con Venezuela en el régimen militar, en la dictadura. ¿Ah? Entonces, es inevitable. ¿Sabes qué? Que eso ocurra. Eso que dices es muy cierto, y es importante que nuestra audiencia lo sepa, que la primera reunión con Colonia Tovar fue en la Colonia Tovar. La primera reunión promovida. Se los conté por aquí una vez, ¿no? Promovida, lo comentaste en una ocasión, sí. Y lo supe por uno de los protagonistas en un evento, que la primera reunión entre la democracia cristiana, lo que era luego el PPD y el Partido Socialista, se hizo por presión del presidente Luis Herrera Campín en la Colonia Tovar. Así es. Fue la primera vez que se vieron las caras después del golpe. Después del golpe. Los metió y dijo, hablen que esto tiene que resolverse de alguna forma. Y muchos no saben eso en Chile. ¿Qué fue allá? El primer campanazo de unión de ese mundo socialdemócrata, social cristiano, que permitió la transición a la democracia, a la concertación, nació en Colonia Tovar, en Caracas, efectivamente. Sí, por Caracas. Fue ahí. Oye, Gabriel, fue en una casa, entiendo. Habría que no conozco ya ese detalle, pero sí que fue muy, y que Luis Herrera Campín estuvo muy al tanto de lo que se habló y de los resultados que se dieron.
Piensa entonces la relación que tenemos. A ver, la relación Chile-Venezuela tampoco era una relación nueva. Bueno, Bello. Nuestro creador intelectual es un venezolano, ¿no? Por lo tanto, nuestra relación es evidente, ¿no? Una relación que no se va a acabar producto que Venezuela recupere su libertad. No, creo que se afianzará más. Oye, Gabriel, quisiera que le dijeras un mensaje a toda nuestra comunidad, lo que nos estás escuchando, lo que nos están escuchando, más que todo a esos políticos, esos jóvenes políticos, esa nueva generación de políticos que escucha estos podcasts de centro, que se sienten solos, y lo cierto es que no están solos. Hay mucha gente que entiende que esa mirada sigue siendo valiosa en un mundo tan líquido, tan digital y tan extremo como hoy. Yo les digo que no están solos, que tenemos que aunar fuerza, que tenemos que apoyar lo que venga, porque creo que Chile necesita. Estamos en un momento de crisis bien profunda. Yo creo que una crisis moral que nos tiene a todos un tanto defraudados con nosotros mismos. Este era un país que le iba bien y de repente sentimos como el golpe del no tener esperanza, ¿no? Yo se los digo a ustedes, pero claro, es como el amigo que se queja de lleno, como decimos los chilenos, ¿no? Pero pasa, y esta era una sociedad muchísimo más templada, moderada, pero bueno, pareciera que la polarización es parte de la historia en este momento, y por lo tanto cuando no... A mí no me preocupa tanto cuando existen estos momentos. Creo que son los momentos en que uno tiene que retirarse también a Colonia Tovar a pensar lo que viene, ¿no? Vale esa metáfora. Vale hay que ir a Colonia Tovar. Hay que volver a pensar y repensar para qué somos centro y qué significa ser centro, y a quiénes queremos representar y cuáles son las ideas, y escribirlas y sentarnos y pensarlas. Les digo, yo creo que esto ha sido un tráfago brutal de política durante 5 años, y ha sido 6 años en Chile, y ha sido muy difícil poder sentarse a decir, bueno, ya, ahora sentemos las bases de lo que vamos a hacer. Quizás partimos al revés, ¿no? Pero bueno, en la política nunca las condiciones son las perfectas para que las cosas funcionen, ¿no? Por lo tanto, espero y los llamo a los jóvenes, particularmente a los jóvenes migrantes, a los profesionales, a que juntos construyamos esto. Yo creo que es una construcción que va más allá de Chile. Yo creo que se vienen buenos tiempos para Latinoamérica. Amén. Creo que se viene un momento en donde estas izquierdas radicales han caído, estas izquierdas populistas, corruptas han caído, y hay una oportunidad gigantesca para volver a interpretar las mayorías y para volver a interpretar las banderas del centro. Así que bueno, yo los llamo y les agradezco además la invitación. No, a usted, Gabriel, de verdad. Gracias. Queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Esta ha sido una entrevista bastante interesante. Gracias por ser parte de esta audiencia de Política y Tequeños, un podcast de la Fundación Nuevo Ciudadano en alianza con la Konrad Adenauer, un proyecto para ustedes, un espacio donde hablamos de política y actualidad. Carlos Farías se despide. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Chau, chau.